Reciban todos un cordial saludo. Por acá les habla de nuevo la profe Selenis Rojas y en esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente se define como una medida estadística que cuantifica la relación lineal entre dos variables y su valor se encuentra entre -1 y 1. Es decir, si hacemos todos nuestros cálculos, ¿verdad? Y no obtenemos un coeficiente que se encuentre entre este rango o entre estos valores, significa que hicimos algo mal, ¿sí? Debemos verificar todos los cálculos, todo ese procedimiento para identificar cuál fue el error. Y el requisito o uno de los requisitos para poder calcular este coeficiente es que las variables deben ser cuantitativas, ya sean medidas en escala de intervalo o en escala de razón. Esta correlación se mide en base a su dirección y su magnitud. Cuando hablamos de dirección, esto depende del signo del coeficiente. Si obtenemos un coeficiente positivo, decimos que a medida de que aumenta una variable, la otra variable también va a aumentar. Y si el coeficiente es negativo, significa que a medida de que aumenta una variable, la otra va a disminuir. Estas interpretaciones se hacen en base a variables o en base a una variable independiente sobre una variable dependiente. Y esto pues depende del tipo de investigación y por supuesto de los criterios del investigador al clasificar estas variables. Por otra parte, cuando hablamos de magnitud, hacemos referencia a la fuerza de esa correlación y esto lo vamos a interpretar con el valor numérico que tome nuestro coeficiente. Si obtenemos un valor igualito a cero, ¿sí? Decimos que la correlación es nula, ¿sí? No, o en otras palabras, pues no hay correlación entre las variables. Y si es exactamente igual a 1, decimos que la correlación es perfecta. Por el contrario, si no obtenemos estos valores, sino valores cercanos, pues la conclusión es, en el caso de que esté cerca de cero, decimos que la correlación es débil o muy baja o casi nula, ¿sí? Y si está cercano a un valor de 1 o -1, decimos que la correlación es fuerte o es muy alta. Visualizando el espectro de esta correlación, pues acá tenemos estos tres casos. El primero es cuando tenemos una correlación negativa perfecta, es decir, nuestro coeficiente es igual a -1. Gráficamente vemos una relación inversa, ¿sí? Donde todos los puntos caen sobre una recta. Bien, y si tenemos el ejemplo donde estamos correlacionando el estrés versus el desempeño, al ser negativo lo interpretamos de la siguiente forma, ¿sí? Esto quiere decir que a medida de que el puntaje de estrés aumenta, nuestro desempeño va a disminuir. Tenemos el otro caso en donde el coeficiente es igual a cero. Esto significa que hay una ausencia de la relación lineal o que pues, no hay una correlación entre las variables, como por ejemplo correlacionar la talla del zapato versus el coeficiente intelectual. Entonces, al elaborar el gráfico, pues se puede observar de esta forma, donde hay una alta variabilidad o dispersión de los puntos y por supuesto pues no vemos ninguna tendencia lineal. Y en el caso de obtener un coeficiente igual a 1 positivo, hacemos referencia a una correlación positiva perfecta, ¿sí? Acá el hecho de ser perfecta pues significa que todos los puntos van a caer sobre la recta y considerando este ejemplo donde estamos correlacionando las horas de estudio versus la calificación, al ser positivo lo interpretamos de la siguiente forma. Eso quiere decir que
a medida de que le dedicamos más horas al estudio, nuestra calificación también va a aumentar, ¿sí? Por supuesto, si no tenemos correlaciones perfectas o nulas, pues también tenemos algunos intervalos o rangos estandarizados para poder interpretar estos coeficientes. Por ejemplo, si tenemos un coeficiente entre 0 y 0,10, sea positivo o negativo, decimos que la correlación es casi nula. Si está entre 0,10 y 0,20, decimos que es muy baja, baja, media, alta o muy alta, ¿sí? Y bueno, estos intervalos pues dependen de la literatura, pero por lo general digamos que esto es lo estándar. Un paso previo para poder calcular el coeficiente de correlación es elaborar estos gráficos y se conocen como diagramas de dispersión. Ellos nos permiten pues, determinar visualmente si sí existe una relación lineal, ¿sí? Si podemos trazar una línea dentro de cierto conjunto de puntitos, ¿sí? Sea perfecta o no, pero sí se puede visualizar alguna tendencia lineal, sea positiva o negativa, ¿sí? En casos contrarios, pues no es adecuado utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Entre los pasos, pues el primero es que debemos organizar los datos de las dos variables en dos columnas, ¿sí? Recordando que vamos a trabajar con el cálculo manual de este coeficiente. El segundo paso es calcular la media o el promedio y la desviación estándar de cada variable, es decir, tanto para x como para la variable y. Para cada par debemos calcular el producto de las desviaciones respecto a sus medias, ¿sí? Es decir, calculamos las desviaciones o las diferencias de cada valor de la variable menos su media, ¿sí? Tanto para x como para y. Y luego multiplicamos estas desviaciones. El cuarto paso consiste en sumar todos los productos obtenidos, ¿sí? Es decir, vamos a totalizar estos productos. El quinto paso es calcular la suma de los cuadrados de las puntuaciones diferenciales de cada variable. Es decir, a estas diferencias las vamos a elevar al cuadrado y también debemos sumarlas o totalizarlas. Y todo esto para poder aplicar la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? En donde para nuestro numerador necesitamos la sumatoria de ese producto de las diferencias y en el caso del denominador necesitamos la sumatoria de esas diferencias elevadas al cuadrado, pero debemos calcular su raíz cuadrada tanto para x como para y luego multiplicarlos. Entonces vamos a hacer un ejemplo para poder comprender mejor este procedimiento.